Desde 2016, la ONU ha reconocido que Venezuela padece una emergencia humanitaria compleja, es decir, una crisis multicausal y multidimensional con efectos devastadores, sobre todo en las esferas de la sociedad y del Estado. La imagen más dolorosa de esta situación está en los casi 8 millones de venezolanos que han tenido que huir del país, un 25% de la población. El aluvión no se detiene y el régimen de Nicolás Maduro, mientras tanto, no lo reconoce ni se esfuerza en aliviarlo. El análisis de la situación en Venezuela representa un desafío sobre todo para aquellos que quieren saber qué pasa en Venezuela y chocan con algo, que es la ausencia de datos oficiales. ¿Por qué? Porque el régimen suspendió la difusión de estadísticas oficiales. En un meduloso informe titulado Venezuela entre emergencias e incertidumbres, publicado por cadal.org, Margarita López Maya pone el acento sobre el achicamiento de la economía con una inflación galopante y una dolarización de facto, un negocio del petróleo venido a menos por la destrucción de la principal industria del país, y una política exterior cercana a Rusia, Cuba, Irán, China, Bielorrusia, Corea del Norte y Turquía, en desmedro de Estados Unidos, la gran excusa para todos los males venezolanos. Margarita López Maya es historiadora, doctora en Ciencias Sociales, profesora emérita del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, y actualmente presidenta del Latin American Studies Association. Y la pregunta a Margarita es, bueno, ¿cómo se lidia con la falta de información para describir lo que ocurre en Venezuela? Bueno, en primer lugar, un saludo a quienes están viendo este video y un agradecimiento a Cadal por esta invitación, particularmente pues a quienes lo organizaron, Dice Kugler y Jorge Elías. Bueno, mira, para manejar la información hay que tener mucha veteranía en este campo, porque digamos hay información en redes, hay información en ONGs que están en el país, están fuera y están tratando de recabar las informaciones. Hay ciertos esfuerzos hoy en día prácticamente en manos de las universidades privadas, porque las universidades públicas están técnicamente pues en colapso. Y hay que esperar, hay que conocerlos, ¿no? Porque hay muchas cosas allá afuera. Te puedo decir que, digamos, yo estoy siguiendo el caso del chavismo, de la era de Chávez, prácticamente desde que surge con el golpe de Estado de 1992, porque el golpe fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez, porque en ese momento yo investigaba la política de la calle, la protesta, las movilizaciones, todas esas cosas, y entonces este tipo de cosas pues atrajo mi atención y lo empecé a seguir, porque de allí emergieron ciertos partidos de izquierda que al final del día, en 1998, van a ganar las elecciones, pues en una alianza que se llamó el Polo Patriótico. Entonces conozco a muchos de los líderes, les hice entrevistas en esa época. En el primer gobierno de Chávez, cuando se impulsó la democracia participativa, conocí a muchos funcionarios, trabajé ese tema exhaustivamente. Y entonces digamos que hay un asunto de experiencia, o sea, de saber dónde uno puede confiar, en qué redes puede confiar, en cuáles no. Hay redes muy responsables y muy sólidas en Venezuela, que es el caso de Provea, por ejemplo, que es el Programa de Educación Acción en Derechos Humanos, que tiene un informe anual, que se los recomiendo porque ahí hace un repaso de cuál es la situación de cada uno de los derechos humanos en Venezuela. Hay medios que tuvieron de periodistas venezolanos que tuvieron que salir del país por la persecución y por la censura. Y ellos mismos hicieron el esfuerzo de crear noticieros fuera, portales de noticias fuera del país, como tal efecto Armando.info, está efecto Cocuyo, y son gente muy, muy seria porque esa es su misión, pues su misión es tratar de traer información ante un gobierno que tiene un aparato propagandístico formidable, que ha invertido todo el dinero del mundo para eso, ¿no? Y entonces él manda una narrativa de que aquí no está pasando nada, o que esto es una democracia, o que ya se solucionó el problema de la economía, no sé, pero entonces ellos
tratan de mostrar una información independiente sobre eso que le permita a la gente tener acceso a información veraz y oportuna, pues. La propaganda contra el periodismo, en este caso con el manejo de los medios públicos en particular. ¿Cómo vislumbra los próximos meses, sobre todo bueno, con una oposición que ha elegido a María Corina Machado, que está inhabilitada para participar de las elecciones por el régimen justamente, pero en las encuestas le dan ventaja frente a la Sí, no, posibilidad sin de que duda. Maduro se presente nuevamente a la reelección? Bueno, la situación va a ser muy difícil, va a ser dura. Yo creo que el gobierno, el oficialismo, no calculó bien. Fíjate que en el informe yo hablo que no sé si van a llegar, si vamos a llegar a las primarias. Fuimos a las primarias y creo Mm. que eso fue un error estratégico del gobierno dejarlas hacer. Hizo un mal cálculo ahí, en mi humilde opinión, pensando que iban a ser poco relevantes, que por el nivel de desconexión que mostraban en las encuestas la gente, por la emergencia humanitaria compleja tan aguda que hemos tenido en estos últimos meses, particularmente ha vuelto a recrudecer, que la gente no iba a salir. Y la gente salió en números muy notables, y yo creo que sorprendió. Entonces, ahí digo yo, se desató una dinámica porque la candidata de Vente Venezuela, María Corina Machado, que nunca había sido una candidata con mucho apoyo popular, porque es una mujer, primero muy conservadora, es lo que ideológicamente la gente llama de derecha, muy liberal, ¿no? Y segundo, es una mujer de clase alta, ¿no? Entonces lo tenía como para, nunca fue muy popular, pero resulta que se posicionó en esta coyuntura. Ha sido una mujer muy honesta, muy aguerrida y muy valiente. Le han atropellado más de una vez feo, o sea, de darle patadas y romperle la nariz, cosas así. Y bueno, se posicionó y ganó con más del 90% de los votos en las primarias, en unas primarias donde mucha gente salió a votar. Entonces se generó, creo yo, se ha generado a partir de ahí una dinámica que hace muy difícil estos próximos meses, porque el gobierno está tratando de deshacer esa dinámica, este, porque, porque si sigue esa dinámica, pareciera indetenible la victoria en esas elecciones de María Corina Machado, póngale las condiciones que usted le ponga. Ella está inhabilitada inconstitucionalmente, porque tanto la Constitución como sentencias que han salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacen muy claro que a ti no te pueden quitar tus derechos políticos si tú no tienes una sentencia penal firme. Y ella no tiene eso, ella no, esto es un procedimiento administrativo levantado por un contralor que controla Maduro. Entonces ella está peleando en este momento porque le levanten esa inhabilitación, y con ella toda la plataforma unitaria, la mesa de negociación, algunas presiones internacionales, los Estados Unidos, o sea, hay toda una alianza de grupos tratando de presionar porque se levante esa inhabilitación y ella pueda llegar a esas elecciones. Sin embargo, yo creo que ese es el techo de Maduro. Maduro no puede permitir eso, porque si lo permite, prácticamente ella es prácticamente seguro que va a perder esas elecciones. Entonces, por eso es que el título siempre es incertidumbre, porque uno no sabe. O sea, él puede parar esas elecciones, por supuesto. Y yo creo que esta cosa con el Esequibo tiene algo que ver con eso. Los últimos desarrollos sobre que estamos, bueno, a punto, pues, de, no sé, de ir a una confrontación con Guyana, y todo esto tiene que ver con creando ciertas condiciones para poder suspender esas elecciones, si se ve en la necesidad de hacer eso. Pero el costo político es sumamente alto para la dictadura, porque eso es constitucional, él no puede dejar de hacerlo, porque la Constitución lo dice, claro, él viola la Constitución, pero también él se comprometió a eso en la mesa en los acuerdos de Barbados. Él se comprometió a hacer esas elecciones, el gobierno, a finales del año que viene, en el segundo semestre del año que viene. Entonces, tiene la comunidad internacional, tiene unos aliados hoy en día también en la región, tiene Brasil,
tiene México, no son aliados propiamente, pero gobiernos de izquierda moderada, democrática, que están dispuestos a ayudarlo a limpiarse un poco el rostro y que yo me imagino también lo presionan y le dicen, tú no puedes parar esas elecciones, o sea, tienes que maquillarte un poco mejor para nosotros poder defenderte o algo por el estilo, es lo que yo pienso que puede estar pasando ahí. Entonces tiene sus costos políticos, pero mientras tanto ella sigue creciendo. O sea, es como una dinámica, yo digo como una luz, ¿no? Es una bola que sigue creciendo. Y vamos a ver si lo puede detener. Ahorita me imagino puede haber la entrada de una demanda en los tribunales para crear una sentencia penal firme que entonces definitivamente tenga la excusa, porque aquí el Poder Judicial está controlado por la dictadura también. Los magistrados particularmente son muy subordinados al Ejecutivo Nacional. Cuando hablamos de Esequibo, hablamos del referéndum del 3 de diciembre, que, bueno, tiene una pregunta que es básica, si esa región, si no me equivoco, son 160 kilómetros cuadrados ricos, pertenecen a Venezuela, y estamos hablando ahí de una diferencia bilateral, en este caso con Guyana, que es uno de los países más pobres del continente. Pero hay particularidades que usted describe en el informe. Por ejemplo, a diferencia de Cuba, el régimen de Maduro apoya fervientemente la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica? Sí, bueno, Maduro ha sido muy enfático en acompañar a los países anti-Estados Unidos. Yo diría que él es muy coherente en eso, o sea, necesita de esos aliados, él está absolutamente, esto es el legado de Chávez, de buscar una alianza fuera del imperialismo norteamericano, que es el paradigma de ellos, el de la izquierda extrema de los años 60, que todo es el imperialismo. Entonces, desde Chávez hizo mucho énfasis en tratar de tener una buena relación cada vez más estrecha de colaboración con estos países anti-Estados Unidos. Y en eso Putin, nosotros tenemos muchos convenios militares, comerciales, etcétera, con Rusia. ¿Por qué Cuba no es tan enfática? Bueno, porque Cuba se cuida más, creo yo. Tuvo ya una relación con la Unión Soviética muy estrecha y yo, sin ser una especialista en eso, cuando leo los informes sí me doy cuenta que él se abstiene en Naciones Unidas, mientras que Maduro apoya. Entonces prefiere moverse con más cautela. Maduro no, Maduro es absolutamente enfático en apoyar lo de Ucrania y lo que Putin diga, ¿no? Han venido para acá, el canciller ha venido para acá, y, y, y ahora incluso es políticamente difícil para mí entender que en el momento en que estalla la guerra de Ucrania y entran las sanciones a Rusia, el petróleo ruso está compitiendo en el mercado negro con el petróleo venezolano. Y aún así, él sigue apoyando a Rusia. O sea que esa prioridad de su agenda está por encima de todo, ¿no? Incluso de los intereses de conseguir el petróleo, porque ahora Estados Unidos inmediatamente se movió para Venezuela tratando de ver si podía negociar una vuelta del petróleo venezolano al Golfo de México, donde están las refinerías hechas para ese petróleo. Y hasta ahora él ha soltado un poco, pero nunca, yo lo veo muy difícil que mientras Maduro sea gobierno, Venezuela regrese al mundo occidental, por decirlo de alguna manera. Él está muy restiado con la idea de crear ese bloque de países con Rusia, con Turquía, con Irán. Irán es un gran aliado de Venezuela en este momento porque es un país petrolero. Lo ha ayudado a esquivar sanciones, a tratar de ver si puede producir en las refinerías. No ha tenido mucho éxito porque yo no soy una experta tampoco petrolera, pero por lo que he leído es muy distinto sacar petróleo en Irán que sacarlo en Venezuela. Entonces, tienen los técnicos, pero no logran grandes cosas. Los rusos también han estado en PDVSA, pero tampoco, y además ellos no se mueven para los campamentos, se permanecen, son muy parecidos a los venezolanos, permanecen en los grandes hoteles
y en cosas por el estilo, que son bastante corruptos, ¿no? Bueno, de hecho, en Buenos Aires ha quedado varado durante meses un avión iraní con tripulación venezolana. Esto habla del nexo. Pero, ¿cómo se explica la posición de otros países o de otros presidentes? Caso Lula, que dice que lo que ocurre en Venezuela es una narrativa. Gustavo Petro, que bueno, quizá por circunstancias de fuerza mayor, y la cercanía, en cierto modo, parece estar del régimen y de la conciliación. Andrés Manuel López Obrador, que toma una posición también favorable a Maduro, y en el medio las sanciones de Estados Unidos que están pendientes, que son por 6 meses, este plazo justamente para que en Venezuela se realicen elecciones libres. Es más o menos una condición. Por eso la pregunta es que no se explica bien el vínculo de Maduro o el apoyo directo de Maduro a Vladimir Putin en un momento tan crítico como es el de la guerra en Ucrania, y tampoco lo de Irán, que lo describe. Bueno, como te digo, ese es un proyecto a futuro en donde se está previendo el surgimiento de un bloque anti-occidental, antidemocracia representativa, un régimen de autocracia que China vende como la verdadera democracia, ¿no? Porque en la campaña el gobierno chino ha hablado de que ese es un modelo fallido, es un modelo que es falso, que la verdadera democracia es el modelo chino, pues, liberalización económica con ese sistema político, ¿no? Y ellos se han ido conformando cada vez más como socios, ¿no? Ahora, ese es un tema, nosotros en LASA incluso hicimos un tema sobre cuál es la relevancia de América Latina en general, en ese mundo que está emergiendo. Y hay muy diferentes opiniones sobre, bueno, hay evidencias en datos que está retrocediendo la relevancia de América Latina en el mundo. Pero hay quienes sostienen que sigue siendo un reservorio de minerales muy preciados en este momento, el litio, el coltán, y otro oro, diamantes, en fin, y que seguirá siendo estratégico y las potencias tratan de posicionarse aquí adentro, ¿no? Entonces, en ese mundo, Maduro digamos, apuesta a la emergencia y al fortalecimiento de ese bloque. Y donde Venezuela quedaría como un socio importante porque está justamente en una región muy cerca de los Estados Unidos sobre el Caribe, ¿no? Ahora, con relación a los otros países, yo creo que no es tan difícil de entender porque, como siempre dice esa consigna internacional, los países no tienen amigos sino intereses. Y Colombia tiene verdadero interés en parar la sangría que le significa la salida diaria de miles de venezolanos a la frontera. Ellos todavía no han puesto visa. O sea, nosotros seguimos, los venezolanos siguen saliendo por las distintas pasajes de frontera que ellos tienen, colapsando todos los servicios públicos que ellos tienen en esos pueblos, educación, salud, carreteras, alimentación, los refugios, todo eso. Y para Petro, desde que se inició su gobierno, ha sido una prioridad tratar de frenar eso como una manera de mostrar logro. Y por otra parte, él es un hombre que viene de la izquierda, ¿verdad? Que es de izquierda. Hoy en día son izquierdas democráticas, y tiene vínculos con lo que fue con Chávez. Fíjate que la primera persona que invitó a Chávez a Colombia fue él, cuando creo que era diputado, no recuerdo bien cuál era el cargo de él, fue él. Y también confía mucho en las relaciones que tiene el gobierno venezolano con el ELN, que controla algunas partes muy importantes de las fronteras entre Colombia y Venezuela, de que le sirve a él como puente para la negociación para pacificar al ELN. Y entonces él tiene muchos intereses por los cuales eh, este, eh, hacen visitas entre ellos, se hablan y tratan de resolverlo, además de que Petro también ha sido muy enfático en decirle a Maduro que regrese a las organizaciones interregionales,
que regrese a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que regrese a instancias regionales. Y Maduro dice que eso es muy interesante y que lo está pensando. O sea, que él no le hace caso a nadie. Y mientras tanto tiene abierta una causa por violación de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional. Sí. No, y Petro le ha dicho, mire, yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando me inhabilitaron y a mí me habilitaron y el gobierno colombiano obedeció esa habilitación. El día que tú lo necesites, tú puedes acudir a esas instancias. O sea, bueno, él le ha dicho de todo, pero Maduro dice que interesante, pero ya está. Con respecto a Lula, son otros intereses ahí, ¿no? Claro que hay migración venezolana que sale al Brasil, pero la migración que sale al Brasil en términos numéricos no es como la colombiana, ni la que está saliendo por el Caribe, la que está bajando de Colombia hacia Perú, Argentina, todos estos países, ¿no? Pero Lula sí tiene apetencias, y siempre lo ha tenido Brasil, apetencias de liderazgo regional, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está mandando, y él quiere aprovechar que es de izquierda para atraerse a Maduro a eso. Yo creo que lo de Lula es otra cosa que habría que verla con más detenimiento. Pero siendo los dos de izquierda moderada, o de izquierda democrática, para decirlo de alguna manera, eso para los venezolanos es importante que estén ahí como interlocutores de Maduro y que de alguna manera pueden hacerle llegar algunos consejos o algunos consejos que les permitan quizás, como digo yo, maquillarse un poco, ¿no? Y si miren, nosotros te vamos a defender, pero tienes que hacer algunos gestos, tienes que liberar algunos presos, o sea, nosotros tenemos 300 presos políticos en este momento. Con López Obrador no me queda claro, porque López Obrador no tiene mucho interés en América Latina en general, en Sudamérica, ¿no? Tiene sus propios problemas. Y yo, por pura casualidad de la vida, tuve que sacarme una prórroga de pasaporte en el consulado en México. Y el funcionario que me conocía me dijo algo así como, bueno, ellos no son realmente amigos de nosotros, ellos nos toleran, pero no son amigos de nosotros, ¿no? Así como diciendo que ellos no confiaban demasiado en el gobierno de López Obrador, porque los intereses de López Obrador son como más distantes en relación con estos dos, pero bueno, siendo un hombre de izquierda, de repente también, pero es como Boric, a Boric lo insultan, o sea, el presidente chileno, como ha dicho que aquí hay violación de derechos humanos, entonces, bueno, es absolutamente insultado por el gobierno venezolano. Bueno, le harían el más mínimo caso, siendo un gobierno izquierdo también. Margarita, seguimos entre las emergencias y las incertidumbres, como se titula su informe. Ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos encontramos en la próxima. Chao.